se nos abre una nueva etapa donde tenemos posibilidad de ver la gloria de Dios, de ver de nuevo la obra de Dios sobre nosotros y sobre los que vendrán. Y nos tenemos que alegrar de ver cómo, en alguna forma, Dios tiene una sana intención de hacernos crecer. Verá, lo que me gustaría compartir esta mañana va en relación de que la iglesia, que es la comunidad que Dios ha creado, donde Jesús es la cabeza y donde nosotros somos miembros todos de un mismo cuerpo, con la capacidad de entender a Dios, debe de crecer, ¿no? Debe crecer en el conocimiento de Dios. Mira, viendo un poco cómo fue el crecimiento de la iglesia en sus principios, no de esta, sino de la iglesia primitiva. La semana pasada estábamos celebrando la resurrección de Jesús. Jesús también resucitó y ascendió a los cielos. Y el grupo de discípulos que estaba alrededor de aquel evento se quedó sorprendido y yo creo que asustados, llenos de miedo, porque el maestro pues no sabía dónde estaba, lo habían visto ascender a los cielos, pero ellos quedaron en la tierra con la impresión de lo que habían visto, lo que habían oído del Mesías, y de repente, según cuenta el Evangelio, estaban todos reunidos juntos y nos cuenta el libro de los Hechos que en esa reunión hubo un evento donde explosionó y se inició la iglesia, o empezó la iglesia, ¿no? Dice que el capítulo 2 del libro de los Hechos bajó el Espíritu Santo y llenó a aquella gente que había apartado ese tiempo en obediencia a lo que Jesús le dijo, pues quedaos aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto y me seréis testigos desde aquí hasta lo último de la tierra. Y el grupo de creyentes fue, pues eso, un grupo de creyentes pues ignorante, pues falto de conocimiento, y la iglesia comenzó a crecer y a expandirse por grupos y por pequeños grupos, por pequeñas familias, hasta que en alguna forma emerge esa figura de Pablo, donde en su ímpetu de apagar todo eso que estaba sucediendo, quería apagar el fuego de los creyentes y resulta que tuvo un encuentro con Jesús, capítulo 9 del libro de los Hechos, y resulta que él también se convierte a la fe que él mismo estaba persiguiendo. Y de aquí me gustaría arrancar que de alguien tan conocido y del que tenemos tanto escrito en el Nuevo Testamento, de alguien que era contrario a la fe, que se estaba proclamando y que se estaba anunciando en todos aquellos entornos, él tiene una experiencia con el Señor donde Dios habla con él y convierte su corazón a Jesús, pero no entiende de nada de lo que está sucediendo. Por lo cual, ahí me gustaría hacer un poco de hincapié acerca de que una cosa es lo que en un principio recibimos la impresión de que Cristo ha muerto por nuestros pecados. No hemos dado cuenta de que realmente sin Él no podemos tener una seguridad de ir al cielo y convertimos nuestro corazón a Jesús en esa impresión primera. Pero luego, ¿cómo podemos explicar que Pablo, que era contrario a la fe que estaba persiguiendo, pudiera recibir tanta revelación, tanto conocimiento y tanta comprensión de lo que Jesús era? Y ahí sí me gustaría que pudiéramos, en alguna forma, quedarnos con algunos textos que yo voy a leer. En una ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es importante que nos quedemos con ese texto porque precisamente por permitir que la luz de Jesús llegue a nuestro interior es que cómo comienza la comprensión de lo que es Cristo y a qué nos tenemos que dedicar. Porque la cosa no va de acumular ideas, de acumular conocimiento, de acumular
en doctrinas, de acumular mucha historia. La cosa va de conocer a Jesús. Todos nuestros esfuerzos y todas las cosas que nosotros debemos de hacer tienen que ir direccionadas en conocer cada día más a Jesús, en conocer qué calidad tiene su enseñanza, cuál es la responsabilidad que tenemos con su enseñanza, a qué nos comprometemos cuando nos acercamos a Jesús, qué profundidad tiene la enseñanza de Jesús cuando llega a nosotros y la entendemos, qué capacidad de obedecer la enseñanza de Jesús cuando es parte de nuestra vida. Y de eso va el asunto. Fijaros, Pablo, que como decía antes, fue la persona que prácticamente sembró Asia entera de iglesias. Iglesias y ciudades que estaban conviviendo con filosofías y con ideas muy complicadas, como era la iglesia de Corinto y la iglesia de Colosa, de Éfeso, de Filipos. Todas esas iglesias estaban llenas de una sociedad llena de filosofías muy distintas a la que él en alguna manera quería enseñar, que era que había conocido a Jesús y que quería hablar del significado de la buena noticia dentro de esa sociedad tan compleja. Él se iba a aventurar a hablar de Jesús. Y por mucho tiempo lo consiguió creando pequeñas iglesias donde lo único que conocían es que el Mesías había venido enviado por Dios, había ido a la cruz, había sido crucificado, había sido enterrado, resucitó y ascendió a los cielos. Es lo único que tenían. Y lo único que hablaban era del crucificado, hablaban del enviado de Dios, no tenían más nada. Nosotros hoy en día, con respecto a ellos, le tenemos una cantidad de ventajas enormes, porque tenemos un texto escrito, Biblia, tenemos estudios, tenemos todo, lugares donde congregarnos, una libertad religiosa, tenemos, yo qué sé, vivimos guay, ¿no? Del Paraguay nuestra fe. No tenemos alguien que nos silencie, no tenemos nadie que nos calle la boca, tenemos todo para triunfar. Sin embargo, en aquel tiempo, Pablo deja pequeños grupos donde lo único que tienen es lo que habían visto y oído y lo compartían, y de tal forma que la iglesia fue creciendo. Y fue creciendo en número y en el conocimiento de Dios. Y hay 3 pasajes que a mí me gustaría leeros en esta mañana con respecto al sentimiento que Pablo tenía de las iglesias, de esos pequeños grupos. Él no estaba conforme con que solo le hubiera llegado la noticia y que eso fuera lo único a lo que se tenían que atener, sino que dice Pablo a los Efesios, y dice de esta forma: por esta causa también yo, teniendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto le dice Pablo a los Efesios y le repite a los Filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor y que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Le sigue hablando a los colosenses y le dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo tenía una gran preocupación por los creyentes para que no solamente se quedaran con la noticia de que Jesús había muerto por ellos, había resucitado y había ascendido a los cielos y ya está. Tenía una gran carga para que crecieran en el conocimiento de qué significaba eso que había llegado hasta ellos. Que crecieran en el conocimiento, en la sabiduría, en la comprensión del Evangelio. Porque eso le iban a dar la fortaleza que ellos necesitaban para conocer realmente en qué consiste el Evangelio y qué significa la buena noticia. Por eso los creyentes de nuestro tiempo debemos de hacernos de estas escrituras que llevan un peso de carga y de preocupación por la fe de los creyentes. En el sentido de que en muchas ocasiones nosotros nos preocupamos por conocer y conocer y conocer y conocer. Y llenamos el disco duro de tanta información que a veces nos atascamos. Tenemos tanta información. Curiosamente, esta mañana hablaba con John. Digo, mira, John, me pasa esto. Dice, tienes el correo saturado de noticias y tienes que limpiarlo. A veces nuestra mente no es capaz de asimilar la comprensión del Evangelio porque tenemos muchas historias aquí. Entonces hay que limpiarnos o hacer una pequeña limpieza para que todo lo que hay aquí nos pueda ayudar cada día más y mejor a entender en qué consiste la buena noticia y cómo desarrollar el Evangelio desde la fe que hemos adquirido. Por eso, cuando nos preocupamos de conocer la verdad, que es algo que nos preocupa a muchos de nosotros, conocer la verdad, en cierta ocasión a Jesús le preguntó Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Habéis visto ese texto? ¿Qué es la verdad? Y él dijo, yo soy testimonio de la verdad y he venido para dar a conocer la verdad. Cuando nosotros nos relacionamos con eso, la verdad, inmediatamente nosotros lo relacionamos con conocer mucho de las cosas de Dios. No sé si a vosotros ocurre, pero cuando hablamos de qué es la verdad, lo relacionamos con conocimiento, con ideas, con tener claro qué significa este texto, con conocer qué significados tiene esta escritura. Y la Biblia, cuando habla de la verdad, en este caso Jesús, cuando habla de la verdad, habla de una persona. Habla del conocimiento que tenemos que tener de una persona, no del conocimiento intelectual de lo que mucha gente quiere y desea conocer. Si caminamos por llenar el conocimiento de nuestra mente de historias bíblicas y de teología, no vamos a tener capacidad para conocer todo lo que demandamos conocer. La Biblia habla de que la verdad es una persona. Jesús, cuando trata de explicar en qué consiste su venida, habla de que conocer la verdad, dice el Evangelio de Juan, conocer la verdad implicaba ser libres. Pero en aquel tiempo había gente que defendía que era conocedor de la verdad y no eran libres. Habla el capítulo 8 del Evangelio de Juan que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero había otra gente que lo estaba oyendo decir eso. Y poco más que se defienden. ¿Y por qué dices tú que nosotros vamos a ser libres? Nosotros no somos esclavos de nadie. Se defienden. En esta mañana a mí me gustaría que nos quedáramos con ese peso que Pablo tenía acerca de la iglesia. ¿Por qué Pablo tenía peso? Porque la iglesia conociera a Jesús. Porque había alrededor de
la iglesia un montón de ideas, de filosofías, de doctrinas, de enseñanzas que estaban causando una problemática gorda a los creyentes. Y el peso de Pablo era: debéis de esforzaros en conocer a Jesús. Debéis de esforzaros en comprender a Jesús, porque es el único que va a traer libertad a vuestra vida. Y entonces, cuando esto ocurra, dice: seréis verdaderamente mis discípulos, porque conoceréis la verdad. La verdad en ese texto no está relacionado con más conocimiento. Jesús en su ministerio se rodea de un montón de gente que conocía el Antiguo Testamento de cabo a rabo. Y además, en muchas ocasiones, algunos hasta de memoria. Nosotros no tenemos esa costumbre, nos cuesta retener escrituras de memoria en la mente, pero en el tiempo de Jesús había gente que se conocía la escritura de memoria. Cuando Jesús le habla a este texto, le estaba diciendo: tenéis que preocuparos por conocer la verdad que Dios ha enviado. La verdad que se ha hecho presente entre vosotros. La verdad teórica la conocéis, pero la verdad espiritual todavía estáis por conocerla. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fijaros, hay mucha gente, entre ellos yo, que podemos ser esclavos de nuestra propia manera de pensar. Podemos tener una conducta y una argumentación que, al no querer salirnos de ella, en este caso el Evangelio, la buena noticia, no se puede revelar a nosotros porque nosotros nos rebelamos contra eso. No sé si me entendéis. Jesús se encuentra con ese grupo de gente y le dice: si conocierais la verdad, seríais libres de todas vuestras filosofías, de todas vuestras argumentaciones, de todas vuestras historias, y lo que de verdad necesitáis conocer de Dios se os revelaría. ¿Sí? Pablo le dice a los Gálatas: verás, no es que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio el cual ha sido revelado en mí por obra de Dios. No hay otra forma de entender a Dios que la manera en que Dios ha escogido de enviar al Mesías. Por eso Él hacía tanto hincapié en conocer a Jesús. Y por eso yo me gustaría que en esta nueva etapa que vivimos hacia adelante, nuestro esfuerzo lo dedicaremos en conocer mucho y muy bien qué significa Jesús en nuestras vidas, qué significa la buena noticia, qué significa el Evangelio, cómo puedo yo proclamar el Evangelio desde lo que Dios me ha hecho entender, qué entiendo yo que es Cristo en mi vida y cómo puedo yo llevarlo a aquellas personas que están en necesidad. Porque lo que el mundo necesita es a Cristo. No necesita ni filosofía, ni argumentaciones, ni historias. Realmente el que se acerca a Jesús, como él decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Y Pablo entiende eso muy bien. Y dice: esto a mí no me lo reveló ninguna persona, ni fue revelado por nadie, sino que en ese evento tan especial que ocurre en el capítulo 9 de Hechos, donde él va persiguiendo a la iglesia, una luz del cielo le rodea y habla con él. Y eso lo convierte. Eso lo convierte a eso que estaba todavía por conocer. Y en ese ímpetu de conocer a Cristo es que él avanza y escribe el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. ¿La habéis leído? Capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Creo que es una de las expresiones más profundas que podemos experimentar cuando nos acercamos a conocer a Jesús. Y explica su historia. Yo era de esta forma. Tenía este currículum. Algunos de nosotros tenemos un currículum tan alto como la de este personaje, Pablo. Tenía un currículum altísimo.
Todo le daba prestigio, todo le daba en alguna manera caché, le daba fama. Pero al llegar a los pies de Jesús, se da cuenta que todo lo que él conocía, según él, acerca de Dios, no le sirvió para mucho. Por eso el conocimiento teológico, que es bueno, formarse, educarse, crecer, conocer, todo eso está bien. Pero nada comparable con conocer a Cristo, absolutamente nada. Porque al final lo que Pablo entiende es que hay una relación personal con Dios, que cuando nosotros la llevamos de una manera profunda, cuando avanzamos en esa relación con Dios, Dios se nos revela. Y la palabra revelar es desvelar algo que está oculto. ¿Sí? No sé, los más antiguos, como yo para mí que no hay nadie más mayor aquí que yo. Y yo, es verdad. Soy el más viejo de todos los que estamos aquí. Sí. A Charo no. ¿Eh? Fijaros qué importante. Dice que cuando él recibe eso y en alguna forma comienza a entender qué es el Evangelio en su vida, él se plantea reconocer lo que él había sido antes, reconocer cuál había sido su historia, pero nada comparado a lo que se le iba a revelar de ahí en adelante. Y él termina diciendo, esto que yo conocía no me trajo mucho beneficio. No me ayudó a entender bien a Dios. No me ayudó a comprender muy bien. Pero cuando Cristo vino a mí, no tuve más remedio que reconocer que lo que me se estaba revelando no tenía comparación con lo que yo conocía. Y entonces decidí tener todas las cosas que yo conocía de antes por poco, para llegar a conocer a Cristo. Y estimé todas las cosas como pérdida, estimé todas las cosas como algo que no tenían tanto valor como yo le daba. Y decidir, en alguna manera, valorar las cosas como pérdida con tal de conocer a Cristo. Y que fuera hallada en mí, no mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un reto por delante. Y es que eso de lo que tanto hablamos, de lo que tanto es en nosotros, lleguemos a comprenderlo. Lleguemos a asimilarlo. Lleguemos a hacerlo nuestro. Lleguemos a saberlo expresar. Lleguemos a saberlo proclamar, publicar, predicar. Porque claro, lo que ocurrió en la vida de Pablo es que él se le reveló el cielo por medio de Jesús, pero luego lo tuvo que escribir. Luego lo tuvo que explicar. Luego tuvo que enseñar qué es lo que había pasado en él. Y en momentos determinados, la misma iglesia no lo entendía. Si habéis leído, me imagino que sí, el libro de los Hechos, capítulo 15, habla de ese concilio famoso de Jerusalén, donde él viene después de tener una cantidad de problemas de lo que había vivido él y Pedro, y resulta que va a explicarle a la iglesia su testimonio. Pero la iglesia no lo entiende. Tú estás diciendo que los gentiles son igual que nosotros. Sí, estoy diciendo exactamente eso. Pero es que Pedro dice lo mismo. ¿Sí? Y entraron dice el texto, entraron en un conflicto no muy pequeño. Fijaros lo interesante de ese texto. La iglesia de Jerusalén, la mayor parte de ese grupo eran judíos convertidos al cristianismo, pero no habían abandonado su filosofía y su manera de entender a Dios. Mientras en la otra parte
habían permitido que el Evangelio, la buena noticia, se les revelara en toda su amplitud. Y entonces vieron un poco más claramente y más transparentemente en qué consistía el Evangelio. ¿Sí? Y les toca explicarle eso a la iglesia. Pero la iglesia dice, no es del todo así. Entonces, Pedro dice que levanta la voz y le explica a la iglesia de Jerusalén, mira, lo que a mí me pasó fue esto. Yo estaba en oración, donde tenemos que estar todos los creyentes, porque es la forma que Dios utiliza para revelarse y enseñarte cómo conducirnos en la fe cristiana, la oración. Yo estaba en oración y de repente algo se vino delante de mí como una especie de lienzo donde había un montón de animales que eran contrarios a la filosofía e identidad judía. Y yo dije que no, que yo por ahí no pasaba. Y eso para mí tiene mucho significado. Mientras nos mantengamos en nuestros argumentos, en nuestras ideas, en nuestra manera de pensar, el Evangelio no se va a revelar nunca a nuestra vida. Será algo que esté velado. Y como decía antes, que se me fue de la mente, los más antiguos conocimos el sistema de cómo se revelaban antes las fotos. ¿Quién se acuerda? Antiguamente las fotos ya ni se usan cámaras, ya estamos súper modernos, pero antiguamente había unas cámaras que echaban unas fotos y sacaban un papel y lo metían en un líquido, en un líquido, y luego de meterlo en el líquido lo colgaban en una cuerda. Y tenía que pasar un tiempo para que la foto que se había echado comenzara a salir de ahí. Y eso era revelar fotos. De lo oculto salía una revelación y se mostraba la imagen. ¿Sí? Pues fíjate, algo parecido. Pedro está con algo oculto en su mente. Y es que su forma de pensar le impedía conocer lo que Dios tenía por delante. Por lo tanto, mientras nosotros mantengamos nuestras maneras de pensar, nuestras ideas, y no abramos nuestro corazón a conocer a Jesús de manera abierta, el Evangelio será algo que esté oculto ahí. El Evangelio de la gracia estará oculto ahí. El Evangelio de la inclusión estará oculto ahí. El Evangelio de la integración estará oculto ahí. Mientras yo digo, yo no como de ahí, yo no puedo comer ahí porque eso es algo para mí indigno, estará algo que nunca voy a abrirme a conocer. En cuanto Pedro accedió por obediencia a la visión, se encontró con un Cornelio que oraba a Dios. Dice que sus oraciones fueron oídas en el cielo. Las oraciones de Cornelio fueron oídas en el cielo. Y de alguna forma Dios llamó a Pedro para que fuera a ver lo que ocurría ahí. Y cuando estaba delante de ese, ¿sabe de quién me estoy acordando ahora? De Magdalena. Magdalena la nuestra, Magdalena nuestra. Porque ella decía, pastor, vamos a conocer a una mujer brasileña que quiere escuchar el Evangelio. Está bien. ¿Dónde vamos a ir, Magdalena? Vamos a ir al campo, allí al fondo. O vamos a ir a un piso. Y Magdalena hacía eso. Y cuando entrábamos al piso, nos podemos encontrar 20 o 30 brasileños. Y claro, eso es verídico, ¿eh? Magdalena ha hecho de esas unas pocas. Vamos a hablar, y tenía 20 o 25 brasileños allí que tú le tenías que predicar. Pablo se encontró con que iba a ver a Cornelio y se encontró Cornelio, su familia, todo lo que había allí. Y ahora háblale de Jesús. Y lo primero que Pedro sacó fue su indignidad de decir, hay que ver que tengo que entrar a la casa de esta gente que a mí me cae muy mal. Soy, vamos, de lo peor. Pero
dice esa frase famosa que todo el mundo tenemos que anhelar. Pero Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado. Y yo siempre he pensado, él vio en la visión animales, pero cuando fue a la casa de Cornelio vio personas. ¿Cómo fue que eso se le reveló en la mente? ¿Me entendéis? ¿Cómo fue que en el transcurso de animales vio personas? Pero Dios me ha revelado, Dios me ha enseñado que a ningún hombre, pero Él no le llamó a ningún hombre común y mundo, se lo llamó a animales. Pero cuando entró en casa de Cornelio vio personas. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando Él le tocó explicar eso a la iglesia, se jugó su prestigio, porque tuvo que explicar que Dios en esa noticia revelada en su corazón le había revelado que todo el mundo tenía acceso al Evangelio, fuera quien fuera. Fuera gentil, fuera judío, fuera griego, le daba igual. Todo el mundo tenía la oportunidad de acercarse a Jesús. Y eso fue una revelación a la que todos los creyentes tenemos que anhelar. ¿Cómo comprender el Evangelio? ¿Cómo llegar a que el Evangelio se te revele a ti para que tú puedas explicarlo? Y aún así, explicándolo la iglesia le puso pegas. Dice, mira, esto me pasó a mí. Pero es que, estando yo hablándole de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y yo, ¿quién era para decirle nada a nadie de lo que Dios estaba autorizando? Porque esta gente recibió el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos. Y eso es lo que Pablo anhelaba con las iglesias que se formaron. Ojalá crecierais en el conocimiento de Jesús, ojalá crecierais en el conocimiento de la verdad, ojalá esto fuera algo que se ampliara en vosotros, ojalá Dios os conceda el tener sabiduría espiritual en el crecimiento y en el conocimiento de Él, que es el anhelo o debería ser el anhelo de todo creyente. No quedarnos con unas ideas, no quedarnos con unos argumentos religiosos, no quedarnos con una teología religiosa. Eso es en el tiempo malo porque llena el disco duro, pero no te revela a Dios, no te enseña lo bueno del Evangelio. Y cuanto más nos defendamos de que hemos llegado al tope de que ya lo conocemos todo, menos se revelará lo que Dios quiere enseñarte, que es un evangelio de gracia que abarca el amor de Dios de una manera extraordinaria, pero que muchas veces nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Y Pablo anhelaba eso para las iglesias. Yo oro a Dios a los efesios, yo oro a Dios a los filipenses, yo oro a Dios a los colosenses, de que crezcáis en el conocimiento de Cristo, de que crezcáis en ese conocimiento espiritual, para que podáis aceptar y decidir lo correcto de aquí en adelante. Y cuando él escribe en la carta a los filipenses, en ese capítulo 3, y dice, yo anhelo conocer la justicia de Cristo. ¿Sabe? Porque su justicia, ¿sabe cuál era la justicia de Pablo? Era matar a todo el que no pensaba como él. Pero la justicia de Cristo es dar la vida a todos aquellos que necesitan de Dios. Y esa revelación debe ser algo que nosotros entendamos en nuestro interior. ¿Cómo ampliar nuestro corazón para que la verdad de Dios se revele y yo pueda entenderla? Porque quedar en el conocimiento es quedar un poco atrancados. Porque el conocimiento, ¿qué dice la Biblia? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y escribe el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios.
que es magistral. Ese capítulo es el top ten. Si yo tuviera, y hablar en lenguas angélicas, y diera, bla, 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 bla. Y dice, pero si no tengo el amor de Dios, soy como un metal que resuena, no sirve para nada. Si la verdad del amor de Cristo no ha sido revelada en nosotros, somos cristianos latas que sonamos, pero hacemos poco efecto. ¿Sí? Y escuchábamos el sábado pasado de decir a Julio, yo todavía hablo de la conversión. Porque en la conversión es el momento culmen donde Dios se revela a tu vida. Donde tú dejas tus principios, dejas tus argumentos, dejas lo que tú piensas y permite que esa amplitud de Dios llegue a ti, se amplíe y tú puedas conocer qué es Cristo en ti, cómo hablar de Cristo a la gente. Y mientras nosotros seamos inflexibles y yo por ahí no entro, yo por ahí no paso, yo esto no lo soporto, yo esto no lo entiendo así, mientras más te defiendas, más tarde va a llegar la revelación de Dios a tu vida. Entonces, ese vino nuevo de que tantas veces hemos hablado, el vino nuevo, que dice la parábola, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. En gente que tenga actitudes y conductas nuevas. En gente que habla y que abre su corazón y su mente a que eso que yo no quiero se revele de una manera amplia y pueda ver con transparencia la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo deseaba para las iglesias. Y por eso oraba con tanta intensidad. Yo oro a Dios y pido a Dios que vuestro conocimiento crezcáis en el conocimiento de Él. ¿Qué es crecer en el conocimiento de Cristo? Pues léete los evangelios. Vuélvelos a leer. Y verás cómo la vida de Jesús se desarrolla, su ministerio se desarrolla en esa cantidad de parábolas que nos revelan a Dios. En esa cantidad de secuencias que nos revelan a Dios. Y fíjate lo que ocurre con personas a las que el Evangelio les llega por primera vez, con esto termino. Aunque sea una historia conocida en la escuela dominical, para los niños. Y la hayamos hablado muchas veces. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, y dice, Zaqueo, hoy me es necesario pasar por tu casa. Zaqueo, hoy me es necesario pasar por tu casa. Pero yo creo que Dios te diría a ti y me diría a mí hoy, es necesario que tú y yo hablemos. Es necesario que yo te cuente lo que tú necesitas oír. Por eso el Evangelio para nosotros no tiene que ser una curiosidad de quién es Jesús, sino permitir que Jesús entre en nuestra casa. Nos pueda hablar ampliamente de lo que necesitamos cambiar, porque en este caso Zaqueo tuvo que cambiar una manera de sacarle los cuartos a aquella pobre gente y de añadirle un poquito, y se convirtió en un enemigo para la sociedad. Aunque no quería nadie, pero Jesús lo vio y lo vio en una necesidad urgente. Pero Zaqueo accedió, permitió que Jesús entrara en su casa. La luz, Jesús siempre representa la luz. Donde entra la luz hay revelación, ¿no? ¿Sí? Jesús entró a la casa de Zaqueo y alumbró su corazón y entendió, Señor, nunca lo había entendido así, pero si en algo he defraudado yo a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Por 4 veces. Eso es revelación. Darnos cuenta en qué tenemos que cambiar para que la luz de Dios se asiente en nosotros y nos abra camino hacia adelante. Dice que a partir de ahí siguió a Jesús, pero con una actitud diferente. Pedro le costó trabajillo, A Pedro le costó trabajillo digerir
lo que era la gracia. ¿Sabéis que poco tiempo después de eso, Pablo regañó a Pedro y dice: Pedro, no andas muy bien, ¿eh? Todavía no has llegado a entender bien que esta gente son dignos del Evangelio, porque no estás portándote muy bien. De lo que a mí me gustaría dejaros esta mañana es que hagamos hincapié, que busquemos a Dios con responsabilidad de tal forma que el Evangelio se nos revele. Y que en alguna forma podamos llegar como aquella mujer samaritana que, habiendo escuchado a Jesús, sorprendidamente se fue a su pueblo a hablar que había encontrado al Mesías. Y mucha gente la obedeció y fue a buscar a Jesús. Pero cuando escucharon a Jesús, sacaron una conclusión. Mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos hemos comprobado que este es el Mesías, el Salvador del mundo. A eso es lo que debemos apuntar. Yo puedo hablar de que el Mesías se me ha revelado de tal forma que puedo entender en qué consiste la buena noticia. Por eso tenemos que evitar llenar nuestra mente de ideologías, de teología, de conocimiento. Porque el conocimiento llega a un momento en que te aburre y cambia. Pero Cristo es la persona a la que tienes que dedicarle tiempo. En oración, en lectura de la palabra, en reflexión, en la predicación, para que todo esto forme parte de ti. Todo esto forme parte de ti, no aquí, sino aquí. De tal manera que sin saber nada de la Escritura, no se va a dar caso porque tú sabes leer y escribir. Pero hay gente a la que yo he conocido que sin saber ni leer ni escribir, han vivido la Escritura como si Cristo estuviera presente con ellos siempre. Y han tenido una conducta ejemplar de tener a Cristo en su vida. Y nosotros no podemos tener la Escritura como un mero conocimiento de letras, sino que la Escritura, esta Escritura que es letra, esta Escritura que es algo literal, se tiene que hacer viva en mí. Y la obra de Cristo hecha en la cruz, la tengo que asimilar de tal forma que forme parte de mí. Y permitir que esta revelación de este misterio sea parte de mí. Y crecer más y más en el conocimiento de Cristo. Porque eso, hermano, es lo que te va a dar la seguridad de que vamos a esperar con esperanza y con paciencia el estar un día en los cielos con Cristo Jesús. Y tenemos que aspirar a eso, a no ser meros espectadores, sino gente que proclame, hable y diga las maravillas de Dios hechas en ti. No podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Y te tienes que quedar con eso, que quizás Jesús te está diciendo, no voy a decir nombres, es necesario que yo hable contigo. Eso que tú tienes en tu mente, eso que tú atesoras, eso que tú estás argumentando, eso que tú piensas, y llegar a lo que nosotros llamamos un encuentro con Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿en qué nos convertimos? ¿O a qué nos convertimos? ¿O en qué deseamos convertirnos? Y cuando nosotros hablamos de conversión, que es para otro día, cuando hablamos de conversión, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros los evangélicos hablamos mucho de conversión, yo me convertí, yo conocí a Dios, pero eso es quedarse corto. Cuando yo hablo de conversión, la Biblia habla de que convierto mi corazón a los planes de Dios, que permito que el Evangelio se revele de tal forma que Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
Fijaros, es decir, ya he dejado de hacer la vida según mis planteamientos, ahora Cristo vive en mí. Por lo cual lo que tengo que vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entendéis? Y eso tiene que ir en evolución, en crecimiento, para no quedarnos de una manera infantil en nuestra manera de pensar de Dios, sino que podamos crecer para no ser movidos por una cantidad de ideas que nos mueven y un día estamos aquí, otro día, sino que Cristo sea el grueso, la fortaleza y la base de nuestra fe. ¿Sí? Oramos y pedimos a Dios.